podemos saludar a Carlos Heller, me parece que se suma muy bien en este momento de la charla, y está por Zoom además, así que lo vamos a poder ver también si nos siguen, por supuesto, en nuestra transmisión vía YouTube. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Pablo y todos los... Yo escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, y te vemos muy bien, además, te vemos muy bien. Dale, Bueno, Carlos, a ver, conversamos hace poquitas horas, de todas maneras me parece que y el público se renueva, y sobre todo me parece que también durante la jornada y el transcurso de la jornada empiezan como a madurar algunas cosas. Quiero preguntarte si seguís sosteniendo un poco tu hipótesis ayer que nos diste en QR, que a mí me llamó mucho la atención y no volví a escuchar en el resto de la jornada a nadie que lo dijera de esa manera. Vos diste como hipótesis que quizá todo lo que había ocurrido en las últimas horas y esa escalada del dólar respondía a una manera que el gobierno habría encontrado para no confesar que tiene que dar marcha atrás de cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, es decir, el aumento del tipo de cambio, es decir, una devaluación. ¿Seguís pensando que es una hipótesis posible o algo en estas horas, no sé, te llevó más hacia otra versión? no, a ver, primero está bien aclarar porque estamos hablando de algo que conversamos ayer y que dije es una hipótesis, eh, eso, una hipótesis Sí, que uno tira. Eh, no, hoy no creo que haya cosas que me afirmen ni que me nieguen. Hoy no, en materia cambiaria, digamos, no pasó nada. sí, Si yo quisiera fortalecer mi teoría, diría, bueno, creo que cerró 5 pesos más bajo que ayer, automáticamente la corrida se pasó, entonces hubo una corrección del tipo de cambio. Si se estabiliza en los 1380, claro. podríamos decir que hubo una corrección del tipo de cambio. Eso lo veremos con el paso de los días, ¿no? Sí, eso nos Eh, dijiste ayer, ¿no? Cuando te preguntábamos, bueno, ¿a qué miramos a partir de ahora y ver dónde se acomoda el tipo de cambio? Porque claro, si pasan los sí, días y este es el nuevo piso, bueno, claro, ahí hay un indicador de lo que decías. porque el gobierno, y ayer en eso que ustedes han mostrado y todo el mundo muestra, bueno, Sí, vos no lo mostraste acá, pero ayer lo mostraste. sí, El el gobierno, stream, la el comunicación del gobierno gobierno. habla de la flotación, de que el dólar flota, y dice, ¿por qué se enojan con nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver. El dólar tiene el precio que le pone el mercado, la gente, como dicen ellos. Ujú. Eh, si eso fuera cierto, también en algún momento tendría que bajar, porque ayer decíamos que flota solo para arriba. Claro. A Y ver, por ahí lo baja que un está diciendo ahí poquito. es, no existe una flotación entre bandas que se acomode en el techo. Eso no es una flotación. Y por lo menos una flotación muy particular, para Claro. decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es una oscilación que Porque, le falta a la parte contraria, digamos. por eso, si en los próximos días el tipo de cambio se mantiene más o menos en el nuevo precio que tiene en este momento, creo que habría que decir que el gobierno dejó convalidar un tipo de cambio que podría estar compadeciéndose con lo que el fondo le reclama, dado que el atraso cambiario genera un problema grave de salida de divisas y el prestamista de última instancia le dice, che, pero pará, toma medida porque si no esto es un barril sin fondo. Claro, claro. De cualquier manera, para los que tampoco podrán estar en el detalle, el fondo nos aprobó ayer 2.000 millones, de los cuales el lunes le vamos a devolver 800 en concepto de intereses. Sí, Que si bien sobre la deuda que tiene no no hay amortización de capital por ahora, sí pagan intereses y recargos, y eso es muchísima guita. Bueno, vamos a pagar ahora, tenemos un desembolso que es gasto, ahí no hay tutía porque son intereses, así que eso va al costo derecho, al costo financiero que se cubre con el superávit primario, que en el acuerdo con el fondo se ratificó de 1,6, es decir, que el gobierno y el fondo ratifican
que habrá un superávit entre los ingresos fiscales y los gastos primarios de 1,6 que debería alcanzar para cubrir los intereses que pagan. Ahí hay para explicar que hay una parte que no se contabiliza como intereses, que son las famosas LECAPs, Ujú. letras de capitalización, que se pagan con más deuda y entonces crece la deuda, pero sin pasar por el cuadro de resultados. Es un tecnicismo, pero que les permite cumplir con las metas que tienen establecidas, aunque de cualquier manera ese crecimiento de la deuda está reflejando que hay un gasto fiscal que no están contabilizando como tal, ¿no? Esto es un tema eh, complejo porque es una cifra que crece. Por ejemplo, todo esto que operaron ayer y demás lo hicieron con las LECAPs y todas esas son letras de capitalización. Entonces, Ujú. no devengan intereses, ¿no? Por ahí estoy hablando de una cosa muy técnica, pero no es No, no, se técnica. entiende y además lo venimos repitiendo, me parece que ya, por Así lo menos es. nuestra audiencia fiel va incorporando eso. Antes de hacerte escuchar un tramo de ayer del presidente con Alejandro Fantino, déjame hacerte esta pregunta. Y estoy pensando no solamente en lo que la sociedad observa que el dólar se fue a 1.380 y empieza a tener preocupaciones respecto del traslado a precios, cuando no en el impacto directo de cosas que están dolarizadas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué están mirando, hasta yo te diría hasta en términos políticos, Carlos, los distintos actores de la economía que toman decisiones y que afectan a un plan económico? ¿Hay alguna posibilidad de creerle al gobierno cuando dice todo esto está dentro del plan, cuando casi en la misma frase dice, intervenimos con la tasa y con el dólar futuro? No tocamos nada, esto es lo que tenía que pasar y el dólar flota y a continuación denuncia una conspiración. Insisto, casi en la misma línea, casi en el mismo párrafo. ¿Hay Bueno, posibilidad de que sea como el gobierno dice, está todo bien, esto es normal, es de acuerdo al plan? no. Bien. Claro. No, no, pero en serio, lo digo así a No, está propósito. bien, No. sí, la pregunta era casi Sí. que era por sí o por no. Claro, Está la bien. pregunta es por sí o por no. Yo creo que no. Es decir, a ver, acá hay una cuestión clara. El gobierno apuesta, creo que en lo fundamental, a que tiene un apoyo irrestricto no sé si restricto, un gran apoyo del gobierno de Estados Unidos en función de también el incondicional apoyo que tiene la Argentina a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno norteamericano, y lo dice Milei cada rato, por lo tanto no hay ningún descubrimiento. El tema es cuál es el límite de esa situación, porque también hay una cuestión de las percepciones de eso que llamamos el mercado, Sí. de que, a ver, vos le podés decir que el aumento, la variación del tipo de cambio no va a ir a precios, pero va a ir a precios. Porque ¿por qué no iría a precios? Eh, Hay dos partes en ir a precios. Hay una real y una especulativa de lo que la historia argentina muestra. Ujú. ¿Cuál es la real? Todo lo importado y todos los componentes importados que tienen las cosas que se producen en el país. Porque en el país se producen muchísimas cosas que además tienen partes que son importadas. Podríamos hablar de los automotores, por ejemplo, para decir algo. Sí. ¿Eh? Que todos tienen componentes importados y esos componentes importados, sus precios varían De hecho, ya hay anuncio, ¿no? Creo que la, Claro. la principal nota de La Nación hace un ratito tenía que ver con el aumento de los automóviles, sí. Por eso lo digo, uno puede decir, bueno, pero no es importante, bueno, todo el mundo compra automóviles, pero lo digo para explicarlo con un hecho concreto, cómo la variación del tipo de cambio incide en una cosa que se fabrica en el país. Sí. Y lo mismo debe pasar, por ejemplo, con productos medicinales, que tienen productos, drogas o cosas que se importan y así, seguramente podríamos hacer una larga lista. Pero además, hay un tema de la historia, de la cultura empresarial argentina,
que cuando hay una variación del tipo de cambio no aumentan solo el precio de las cosas importadas, sino que eso derrama sobre el resto de los precios. Las expectativas, Yo los temores, etcétera, etcétera. Sí, O la claro. picardía, si vos querés también, O, no sé. o el Sí. aprovechamiento para mejorar la rentabilidad. Me acuerdo de la famosa de Prat Guy, cuando decía, no, no, el ajuste del tipo de cambio no incide porque ya las cosas aumentaron Ya se antes. habían pasado a precio, el pass-through. Habían Ya había pasado a ocurrido, precios, sí. pero después volvieron a aumentar una vez que se produjo la devaluación. Lo veremos en las próximas semanas. El gobierno apuesta a todo a que en definitiva no vaya a precios porque no hay poder adquisitivo en la demanda. Es decir, el hecho de que hay una pérdida real del valor del salario, de que las empresas están despidiendo gente y por lo tanto hay menos gente que puede consumir, porque si se queda sin trabajo, se queda sin ingreso, aunque inicialmente podrá le dar una indemnización y el efecto no es en el primero o el segundo Ujú. mes, pero de hecho es algo que va a suceder. La apuesta del gobierno es que con la recesión logre mantener la inflación baja, es decir, Sí, claro. esta cosa, El ancla sos vos, decimos el ¿no? ancla sos vos, es decir, la fiebre atacada que mata al enfermo. Ujú. Es el ejemplo que Sí, siempre me gusta utilizar a mí, sí. ¿no? Digo, la inflación es un síntoma, el gobierno no ataca a las causas de la inflación, ataca a los efectos, la variación de precio, pero la ataca no metiéndose con las causas estructurales, sino yendo directamente a bajar el poder adquisitivo de la gente y de esa manera forzar a que los precios no aumenten. Bueno, esto hay que ver hasta dónde aguanta el ajustado, Ujú. que es el viejo tema del límite que tiene el ajuste y que hoy se ve con absoluta claridad. Claro. El gobierno no tiene pensado dejar de ajustar. Sturzenegger todos los días nos desayuna con anuncios de cierres, de reducciones, de achicamientos, etcétera, que, vuelvo a repetir, son toda gente, además de lo que se pierde desde el punto de vista del país, porque cuando cierra algún instituto de ciencia o de tecnología o de salud o qué sé yo, termina siendo algo que afecta a población, Ujú. a parte de la población o a toda la población. Pero además está el efecto sobre la economía, porque esa gente que se queda sin trabajo, vuelvo a repetir, Sí, claro. deja de Deja de consumir, consumir. deja de consumir. A ver, Carlos, quiero compartir un par de momentos de ayer Dale. y reflexionar sobre eso. El presidente de la Nación, ayer hablando de la conspiración, el momento de la conspiración fue un momento en términos audiovisuales, ¿no? Para una serie de Netflix. Pero bueno, es el presidente de la Nación y decía esto. ¿Sabés que los bancos eran socios del Estado en el señoriaje? El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. A ver, yo insisto, te quiero explicar, Carlos, lo que quieras en términos técnico-económicos. Yo estoy No, pensándolo en términos políticos. Quien observa esto, un gobierno que manda todo su equipo económico a decir en canales de stream, hasta para los propios, decir que esto es todo normal, acá no pasa nada, y con este tono el presidente dice que hay una corrida y una conspiración entre los bancos, Stiglitz, porque después lo menciona Stiglitz, los cucas que quieren ganar una elección y la traidora de Villarroel. sí.
Bueno, casi yo diría amén, porque o podemos hablar hora y media, si vos Me querés, imagino. de esto que vimos, porque es una mezcla de situaciones que habría que poder desbrozar. Eh, si Yo diría, a ver, si queremos jorobar un poco, yo diría, si tienen miedo de perder las elecciones, quiere decir que están percibiendo que buena parte de la ciudadanía está preocupada y recibiendo los efectos Bueno, de para mí, de política. hecho, cuando Milei específicamente habla de su reelección y habla de su Eh, plan, yo creo que lo que está intentando hacer es anclar expectativa también. Yo también, lógicamente, creo eso, pero vuelvo a decir, pero dice al mismo tiempo que el mercado avaló lo que él llama la corrida Sí. por el temor a los cucas. Ujú. El temor a los cucas es que pierdan la elección Sí, ellos, claro. pero esto también aclarémoslo. ¿Por qué? Porque si uno lee lo que dice el fondo cuando le da los 2.000 millones, lo que dijo el jefe de gabinete cuando estuvo en la Cámara de Diputados, lo que dijo Caputo en el JP Morgan en Washington cuando la reunión del Fondo Monetario, y además repite el presidente cada rato, es que ellos tienen pensado un plan de reformas estructurales que no saben que hoy no tendrían cómo hacerlo y que esperan que un buen resultado electoral les permita hacerlo después del 10 de diciembre. El Ujú. presidente lo dice sin vuelta y con esa palabrerío y con el uso de términos que él usa y yo no voy a repetir. Eh, Esto hay que advertírselo a la ciudadanía, porque efectivamente, si uno lee lo del fondo, el fondo vuelve a repetir que el gobierno espera poder avanzar en el futuro en las reformas estructurales pendientes. Entonces, digámosle a la ciudadanía que esas reformas estructurales pendientes con las que el gobierno quiere avanzar son todas de pérdida de derechos, son todas de seguir ajustando. Cuando se habla de la reforma laboral para modernizar la legislación laboral, lo primero que dicen es eliminar la indemnización por despido, Sí. digamos, como uno de los temas centrales, para poder despedir. La teoría es que las empresas van a tomar gente con naturalidad y con más facilidad porque no tienen el riesgo de tenerla que despedir. Yo voy a repetir algo que digo hasta el cansancio. Si miramos los ciclos históricos lo vamos a ver. La ley de indemnizaciones rige desde hace muchísimo tiempo. Los momentos de mayor empleo no fueron cuando se desreguló la legislación laboral, sino cuando las empresas tenían la certeza de que tenían producción, que necesitaban más gente para producir y que había compradores de eso que iban a producir. Me parece bien eso, Carlos, en términos de volver siempre a la confrontación de modelos y qué es lo que Y viene. sí, y Está muy sí. bien. Quiero cerrar, si querés hagamos eso, pero quiero cerrar de alguna manera todo el episodio de ayer y qué se nos viene. Porque esto que acabamos de escuchar, y ahí va mi pregunta, en términos políticos, yo no termino de imaginarme cómo puede hacerle creer a quienes tienen cierta gimnasia en observar el momento que acá las cosas están todas bien. Trato de pensar qué es lo que viene y me cuesta un poco. Está bien lo que planteas, porque tu hipótesis de que el gobierno en realidad lo que hizo ayer fue devaluar, o lo que hizo en estos días fue devaluar, hasta me parece más razonable eh, que pensar qué es lo que viene, ¿no? Mira, ¿se ve esto? No, ¿no? Poquito. No sé si vos le podés Poquito. meter zoom o nosotros. Creo que nosotros no podemos. Sí, podemos meterle zoom, mirá. Ahí A está. ver, ahí está. Sí. ¿Ves las tres curvas? Veo Bueno, tres ahora lo curvas. explico. Muy bien. Esto es una encuesta de Subán Córdoba. Sí, La curva de arriba, sí, la curva de arriba dice que desde mayo del 24 a julio del 25, lo que definen, la gente que se define como antimileísta pasó del 48,6 al 53,6. sí. No es mucho, son 5 puntos. Uno podría decir, che, con todo lo que pasó, le va bastante bien. Siempre te digo eso. Pero la segunda curva, la segunda línea, Sí. La que la que está baja. en el medio, Sí. la que va para abajo, Ujú. muestra que los que apoyan al gobierno
bajaron del 42,3 al 28,1. Es decir, que es mucho más grande esa curva. Ese cambio es tremendo. ¿Entre cuándo y cuándo? Claro, ¿Entre cuándo y cuándo? Mayo del 24 y julio del 25. Baja del 42,3 al 28,1. Es un cambio tremendo. ¿Dónde va la diferencia? Porque vos dirás, no, pero esperá, ¿cómo puede ser? Sí. Porque no cierra. Claro que no cierra. Porque los no sabe, no contesta, subieron del 9,1 al 18,3. Está bien. Que ahí está. Hay 10 puntos, 9, 10 puntos, todavía, esto es reciente, de hace un par de semanas, Sí. de gente que ya no cree, pero todavía no cree. Ujú. Vale el juego de palabras. Sí, claro. Vos lo que Es estás decir, diciendo vinculado a mi pregunta es, mirá, acá está el impacto de esto que estás viendo, Pablo. Así es. Acá está el impacto, en que es más, en que aparece mucha duda donde antes había ¿Qué va a hacer acompañamiento. esa gente en 3 meses? Sí. Una de las cosas que puede hacer es que no vaya a votar. Ujú. Porque está desencantada, pero todavía no hay nada que Sí. ni la seduzca, ni la ilusione, ni nada por el estilo, y entonces eso termina reflejándose en lo que también dicen los encuestadores, de que se prevé un ausentismo muy alto, que se compadece con esos números que yo te acabo de mostrar. No le creo ya a este gobierno, no es verdad lo que me dijo, pero no veo nadie que todavía me entusiasme y prefiero no votar. Bien. Está bien. Es una de las cosas que pueden pasar, que puede terminar siendo a favor del gobierno. Porque después la elección se va a definir entre los que vayan a votar. Claro. Y la lectura que haremos de quién ganó y quién perdió se hará sobre los que vayan a votar. Ahora, Carlos, y ahí sí voy a lo que viene, que me parece interesante. Dicho sea de paso, la semana que viene es una semana muy interesante en términos políticos, pues se definen las alianzas. Las alianzas para la elección nacional, la elección de octubre, en cada Sí, señor. distrito, y va a ser importante. Me da la sensación que frente a estas tensiones, frente a esta incertidumbre, etcétera, a la oposición no le alcanza con un planteo genérico. La oposición propiamente va a necesitar también explicar con claridad qué es lo que va a hacer respecto de estas variables que el gobierno, insistiendo con fórmulas previas, no logra resolver. ¿Qué piensa, cómo Mira, contener sí. la inflación? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si vos tuvieras tiempo, Sí, yo estoy haciendo acá un acomodamiento de mis archivos. sí. Y encontré acá, esto que tengo acá, es el discurso que pronunció Néstor Kirchner en el 2009 en un acto donde se promocionaba mi candidatura a diputado. No te enojes, Carlos, pero me está llevando para atrás. Y lo que la gente No, necesita es futuro. pero yo te diría que si yo te leo lo que él dice que hay que hacer, A ver, sigue siendo válido. No, es muy largo, no tengo tiempo hoy porque estamos en mi 52 está bien, ya. está bien. No me lo vas a aceptar. Pero, Pero en estamos esencia. hablando fíjense como nosotros, así estamos hablando de futuro. Ley de radiodifusión, ley de educación, ley universitaria. Viene el gran debate de la consolidación de la industria nacional, del autopartismo nacional, la construcción de una vez por todas de un vehículo con manos, trabajo y producción nacional. Viene la recuperación definitiva de la producción de la fábrica de Córdoba para empezar a construir nuestros propios aviones, que allá hace 50 años pensamos que se podían construir. Viene la profundización de la distribución del ingreso, paritarias para siempre, nunca más se ajusta de abajo hacia arriba. No vamos a hacer como la maldición del Malinche, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Así como con los 2 pies al lado de los débiles con los 2 pies al lado de los débiles para que los poderosos se sumen a un proceso de construcción nacional. Profundización de muchísimos temas pendientes en el campo de los derechos humanos, porque nosotros empezamos y todavía, obviamente, lamentablemente, falta muchísimo. Pero tenemos que seguir resolviendo las acciones y los hechos pendientes que genera el mundo de hoy en el campo de derechos humanos. Y nosotros no miramos al costado, sabemos que es una asignatura pendiente y sigue. Pero espera, Carlos, Néstor, te voy a decir, eso decía Néstor Kirchner, ¿en qué año dijiste? 2009. Bueno, yo te puedo decir que efectivamente en esos años todos esos indicadores mejoraron sensiblemente. Todos esos indicadores mejoraron sensiblemente. El nivel de ocupación es de los más altos históricos. Pero escúchame, pero también fueron por cada una de las cosas que mencionaste, fueron por eso en cada cambio de gobierno que implicó un cambio de modelo.
Y sí. Pero entonces, está bien, está claro que la discusión está en eso. Yo lo que digo... Pero vos me dijiste de lo que hay que hacer. Está bien, bueno, pero... a ver, No hay secreto en lo que hay que hacer. Yo te diría, si querés... si que alcanzara con enunciar, nos vamos a meter en una discusión para la que coincido, no tenemos tiempo, pero si alcanzara con enunciar... Pero es que programáticamente nunca se puede hacer otra cosa que enunciar y lograr que la gente te crea que vas a cumplir, que lo que decís... Ahora, si yo te digo, Sí. vamos a bajar la inflación y eso va a generar que mejoren los salarios, yo te tengo que explicar que vas a proteger la producción nacional, que la vas a proteger haciendo que solo se importe aquello que el país necesita importar y no todo aquello que puede producir. O sea, la frase es algo así como bajar la inflación con la gente adentro. Así es, por ejemplo. Es decir, que no puede ser que los productores de naranja la tengan que tirar porque entra naranja de Egipto, Ujú. que no puede ser que los productores de pera la tengan que tirar porque entran pera de no sé dónde, que no puede ser que, así que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Es decir, es fácil lo que hay que hacer, es difícil de hacer. Claro, estaba a punto de decirte, ¿por qué no lo hicieron? Pará, es difícil de hacer, pero decir lo que hay que hacer convencido Bueno, de que es a lo ver, que hay mira, que estamos hacer. llegando a algo. Yo estoy a punto de discutir la idea de que con el programa alcanza. Porque se habla del programa y se le demanda el programa. El programa, yo coincido con el programa, está claro. Es más, ya está escrito, se lo escribió mucho tiempo antes. En cualquier momento. Pero es que no hay otra cosa que el Bueno, programa. pero- Lo que tenés que lograr es que la ciudadanía te crea. Y- Y bueno, pero eso es el Y problema. cuando gobernás lo tenés que hacer, ¿no? Pero primero No. tenés que Sí, creer. pero primero para poder hacerlo, ahora, para poder hacerlo y que te crean, tenés que presentar candidatos que cuando han gestionado han mostrado que tienen Sí. vocación de ir para ese lado. Por ejemplo, no solamente que sea desde lo discursivo, te estás riendo, ¿qué maldad estás por decir? No, porque me acaban. Ah. Porque estábamos recordando escenas y frases de programas que han sido escritos con mucha precisión y después cuesta porque Pero yo te digo, a ver, estamos. yo- Además, te agrego otra cosa. Sí. Venimos de gobierno de un turno. Es decir, está muy fresca la idea Sí. del paso de Macri de un turno al gobierno de Es Alberto cierto. Fernández de un turno. Entonces, está la sensación de, bueno, ya me vuelven a decir otra cosa. Si vos querés, hay que encontrar una manera, o la política tiene que encontrar una manera de revincular al programa con la política y poder llevarlo adelante. Y eso es lo que está lastimado, o Pablo, parece estar lastimado. pero claro, sí, está. Pero si yo sigo tu teoría, me come el león. Es verdad, Y entonces no hacemos nada. Claro, Está bien. claro. Entonces yo te digo, no hay otra forma que lograr enamorar o por lo menos abrirle una expectativa positiva, si no se enamora, a una mayoría ciudadana que deposite la confianza en gente que cuando gestionó tomó medidas que fueron en esa dirección de lo que dice que van a hacer. Sí. No hay otra manera. Lo demás es que puedan, que cumplan, que tengan la vocación, que tengan la fortaleza. Después también están los temas coyunturales. Yo no me canso de decirlo, que te ayude la coyuntura, Ujú. porque no es lo mismo tener sequía que no tener sequía. No es lo mismo en la Argentina tener sequía Sí, que no está tener claro, sequía. eso fue muy subestimado en el balance. Ah, en el balance no es de- lo mismo que si tenés 2 años De pandemia. con una de pandemia que si no tenés problemas de ese tipo. Sí. Y no quiero excusar, porque No, creo que al mismo tiempo podemos hacer una larga lista de cosas que se podrían haber hecho o intentado hacer Sí. y no se intentaron. Así que no es para... Pero quiero decir que hay un tema. Si la situación internacional te juega a favor, es distinto que si te juega en contra. Seguramente Lula, con los aranceles que le acaba de aprobar Trump, tiene que remar con una cosa, con una dificultad que no tenía en el programa y que probablemente le complique la situación. Sí, por eso era tan Este- importante eventualmente la pertenencia, lo miro a Néstor, la pertenencia a los BRICS, ¿no? Sí, La decisión. porque Y Brasil claro. tiene un reaseguro ahora, ¿no? Así es. Claro. Puede intentar seguramente con su pertenencia en los BRICS pero digamos que no es tan sencillo porque no se reordena un flujo comercial con Estados Unidos
apretás un botón, Claro. y te lo compra la China o la India. Justo ayer hablamos eso con esto también. Pero que seguramente se intentará, y que todo lo de los BRICS, y por eso Trump dice que los BRICS fueron creados para destruir Estados Unidos, porque efectivamente los BRICS fueron creados para generar una alternativa luego de que desapareció en el mundo la alternativa que representaba lo que se llamaba el campo socialista, Claro. que también era una alternativa, más allá de discutir por qué le fue bien o por qué le fue mal, pero era efectivamente una alternativa, era tan alternativa comercial que en la Argentina hasta la dictadura militar profundizó el comercio de grano que tenía con la Unión Soviética, digamos, para marcar complejidades y para mostrar que los análisis lineales siempre son incompletos. Entonces, el tema es el rumbo, el tema es el modelo. Decidido el modelo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con convicción. No alcanza con decir quiero ir para allá, hay que ir. Y hay que poner en los lugares de competencia gente competente. Hay que poner gente competente y con decisión, con coraje, porque los otros juegan fuerte. No es que ganás la elección y haces lo que querés. Te pueden llenar Ganar la un baúl. elección, Te pueden llenar un baúl de dólares, por ejemplo. te pueden llenar un baúl de dólares y te pueden generar un golpe de mercado al día siguiente, o te pueden crear antes golpes de mercado para asustar a la población, para que no vote. Todo eso también puede pasar. Sí. Cuando Caputo dice los cucas, es eso. Está queriendo crear miedo a la gente para que se banque el ajuste que este gobierno está haciendo, por el riesgo de vaya a saber lo que puede pasar si vienen los que ellos llaman los cucas. Bueno, algunos están agitando la duda, Por otro lado, la duda del fraude por también, otro lado, por estas horas. por otro lado, permitime, Pablo, decir que estamos en una elección parlamentaria, decir que todo ese que vienen los cucas es una falacia. En definitiva, si nuestro espacio hiciera una buena elección, probablemente Milei se quedaría con una limitación de que no podría vetar las leyes que el Parlamento, representando la opinión mayoritaria de la ciudadanía argentina, tanto territorial como sectorial, en toda su diversidad, lleve adelante. Como dice la Constitución, que establece que las leyes las sanciona el Parlamento, no el Poder Ejecutivo. Esta cosa de querer eliminar o tener un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo que sea simplemente un aprobador formal de las cosas que quiere el Poder Ejecutivo, yo te diría que es anticonstitucional en el espíritu incluso de la idea. Y es antidemocrática en el espíritu de la idea. Entonces, cuando ellos dicen el riesgo de los cuca, es el riesgo de que las fuerzas opositoras, porque también te diría esto que están planteando el grupo de los gobernadores, y también te diría esto que está planteando los de Mane, Pichetto y todo ese sector, constituyan una mayoría que le ponga límite al Poder Ejecutivo, que no le deje hacer lo que quiere hacer y no pueda vetar las leyes que el Parlamento, representación expresa de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, quiere hacer, y a la que todos deberíamos aceptar, nos guste o no nos guste, porque cuando el Parlamento aprueba una ley, salvo aquellos parlamentarios que dicen una cosa en campaña y hacen otra cosa cuando son parlamentarios, y eso le saca legitimidad a la cuestión. Bueno, pero esto también se va a poner en juego en esta elección, ¿no? La lectura que ha hecho la sociedad respecto al funcionamiento del Congreso y de lo que Milei dijo respecto al Congreso. Yo creo que el dato va a estar en la participación, va a ser muy importante el dato de la participación por esa figura que mostraste
de Sí, Subán Córdoba seguro. también es cierto que por eso vos sabés que yo a veces hasta me irrito Sí, cuando escucho hablar de la política en forma global, porque exijo que se matice ese análisis, porque los que nos sentimos fieles a lo que hemos dicho que íbamos a hacer cuando pedíamos que nos voten para ser legisladores, no nos gusta que nos descalifiquen diciendo que la culpa la tiene la política. La culpa la tiene la mala política. La culpa la tiene la política que hacen tipos que dicen una cosa, es la de Menem, si decía lo que iba a hacer no me no me votaban, votaban. Dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que quería hacer. Tal cual. Esa es la mala política. Sí, bueno, No también la- ese es un mensaje que le tiene que llegar, a la sociedad. Pero ¿no? déjame redondear la idea. Dale. Guarda, porque si no es la política, ¿quién es? Porque los lugares se ocupan. No, alguien decide. Ujú. ¿Quién decide en la teoría de Milei? El mercado. Porque lo que Milei dice cuando dice que quiere destruir el Estado y dejar todo en manos del mercado, está diciendo efectivamente que quiere hacer que la política desaparezca y que el libre juego, como dicen ellos, de la fuerza del mercado determine la asignación de recursos y entonces solo hay recursos para lo que es negocio. Seguramente que ese barco que batió todos los récords de gente mirándolo en directo, analizando el fondo del mar, no estaría en los planes de un gobierno que mira lo que es rentable, lo que Seguro. es negocio, o no habría ningún empresario del mercado dispuesto a hacer esa inversión para hacer esa investigación, que son investigaciones a largo plazo, etcétera, etcétera. De hecho, ya ocurrió. De hecho, ocurrió en el 2012-2013, expediciones así es. parecidas, pero financiadas por el Estado. Así es. Carlos, cerramos. Quiero hacer una observación. No sé si llegó para quedarse, y ojalá que sí, la posibilidad de vernos. Quiero hacer una Pero la observación. idea es que lo intentemos. Bueno, intentémoslo. Creo que salió fenómeno hoy. Audiovisual. Tengo dos cosas para resaltar y no son, en este caso, nuestra elección de buzos color pastel, que me llamó la atención, sino la foto que tenés atrás a tu izquierda, Ah, sí. que vemos la mitad. Estoy viendo a Néstor Kirchner ahí. Tengo- Ahora sí Sí, la veo me entera. corro. No, ahí la veo bien. Ah. Sos vos y Néstor Kirchner en un gesto Soy yo y Néstor Kirchner de mucha cercanía, ¿no? en un acto de campaña donde él me hace un comentario irónico de la persona que está haciendo uso de la palabra en ese momento, que no la voy a nombrar. O sea, había alguien hablando y alguna picardía te dijo Néstor y se dio Te esa... puedo mostrar la otra foto que tengo atrás mío. ¿Quién es Lula? ¿Sí? Ese es con Lula, mirá. Esa es con Lula, sí, mira, me corro. Muy buena. ¿Y ese qué contexto es? ¿La de Lula? Esa es cuando lo fuimos a saludar ahora cuando ganó. Ah, esa es muy reciente. Esa es muy reciente. Cuando gana la Es, elección. Cuando gana la elección última, sí. ¿Qué decís, Mariano? ¿Qué viste? No, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando haces, nos Mariano? encontremos otra vez en QR, te sacás una foto conmigo y la pones ahí atrás también. ¿Te parece? Mirá, si querés un día te invito y vas a ver cuántas fotos que te van a gustar y te gustarían estar en ese lugar y te van a Qué emocionar. grande. Yo como soy veterano las tengo y las exhibo porque las miro y me siento feliz viéndolas Pero cada vez. la de Lula Pero tiene... también son el contexto, porque esta es la oficina de un presidente de un banco, Claro. pero también son un contexto que marca la diferencia que hay entre este banco y, Sí, claro. y otros bancos. No sé en el mundo qué presidente de Y no banco lo veo. tiene. Al presidente del Santander no lo veo con la No, foto no. de Lula. Pero en el Por mundo, eso, no sé. por eso estoy diciendo, y esas yo no las pongo. Pero para las esa saco. con Néstor, estamos contando a nuestra audiencia que quizás nos escucha por radio, estamos Claro. en la transmisión de YouTube, que hay una foto a la que hacemos referencia. A mí me llama mucho Sí. la atención esa foto porque hay un gesto de cercanía y Es hermosa, es hermosa. Yo como la de guardo. picardía compartida, De digamos, ¿no? complicidad, De ¿no? complicidad, de complicidad. Estamos compartiendo. Está muy Yo bien. siempre digo que Néstor, la pérdida de Néstor, además de lo humano, es una pérdida irreparable. Néstor era un tipo bárbaro y con una visión. Vos fijate que yo te leí hace un rato Sí. un discurso de Néstor en esa misma campaña. Mirá qué coincidencia.
porque Es de esa campaña. ese acto es de esa campaña. Mirá. Sí. Es que cuando estaba leyendo ese discurso de Néstor, nuestro Néstor Restivo, o por lo menos nuestro compañero que está aquí, Sí. observó a Néstor que estaba ya en la mitad de la foto y ahí nos hizo coincidencia. Bueno, Carlos, Pero yo gracias. estaba Sí, buscando porque repaso esto de las 4M y de que hay periodos distintos y de que en ese periodo se trató de hacer cosas diferentes. sí. Y ese discurso lo dijo además en una situación muy especial, que fue era el acto de mi lanzamiento de candidatura y que vino él y que es un hermoso discurso que lo conservo con un gran recuerdo además. Abrazo grande, Carlos. Chao, abrazo para vos y para todo el equipo. Abrazo. Que pase buen fin de semana. Carlos Heller, 5 y 10.